El mundo de los residuos está cambiando y en Root ESG Podcast venimos a ponerte al día. Vamos a hablar de economía circular, pero centrándonos en la gestión de los residuos. La economía circular es bastante más que esto, pero vamos a dedicar este podcast a ello. En España la normativa en materia de residuos es amplísima. De hecho, existen normativas específicas incluso para cada tipo de residuo. Digamos que esto que vamos a ver ahora es lo más importante, pero no hay que dejar de lado lo que no citemos. En primer lugar tenemos la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Yo diría que lo más destacable de esta nueva normativa es que se introducen nuevas figuras impositivas en el ámbito estatal. El impuesto especial sobre los envases plásticos no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la consideración de residuos. Además, se prohíbe la comercialización de plásticos de un solo uso como pajitas y bastoncillos de algodón que contengan plástico, algo que era muy necesario. Por otro lado, se introduce la obligatoriedad de las nuevas recogidas separadas como por ejemplo los biorresiduos, los textiles, los aceites de cocina usados, los residuos domésticos peligrosos y los residuos voluminosos. Luego tenemos diferentes normativas en función del tipo de residuos. También tenemos normativa para regular la disposición al final de los mismos. Si nos vamos por ejemplo a los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hay mucha normativa como para comentarla por completo. Pero destacaría la más reciente que ha tenido un impacto muy importante. Se trata del Real Decreto 993 del año 2022, por el que se adoptan medidas de control para la importación de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores procedentes de terceros países. Esto es obligatorio en todos los Estados miembros de la Unión Europea según el Reglamento 2019-1020. Esto contribuye a lograr que haya una competencia leal en el mercado, puesto que obliga a cumplir con los requisitos en materia de restricciones y a contribuir por igual a la factura de reciclaje de estos aparatos eléctricos y electrónicos y de las pilas y acumuladores, al igual que lo vienen haciendo las empresas de la Unión Europea. Avanzamos y nos metemos con los envases. Estos representan un volumen muy considerable de la totalidad de los residuos generados. Tenemos el Real Decreto 1055 del año 2022 de envases y residuos de envases. ¿Tienes claro lo que es un envase? Yo creo que no sabes que no lo sabes. Según la normativa, un envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se consideran también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. ¿A que es más de lo que pensabas? De hecho, hay 3 categorías de envases. Están los envases domésticos, los envases comerciales y los envases industriales. Además, dentro de cada uno hay distintos tipos específicos de envases, como los envases compuestos, los envases de servicio, los envases reutilizables o los envases superfluos. Esto es un punto que da para un podcast completo, que de hecho vamos a tener seguro. También tenemos el Real Decreto 293/2018 que desde el 1 de enero de 2021 establece la prohibición de la entrega gratuita o no a los consumidores de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras, no compostables en los puntos de venta. En fin, tipos de residuos hay muchos y cada uno tiene su normativa. Aceites usados, lodo, residuos mineros, residuos de construcción y demolición, PCBs, radiactivos, neumáticos y vehículos fuera de uso, etc. Por último, un Real Decreto con gran importancia es el Real Decreto 646 de 2020. Sobre eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Este Real Decreto se desarrolla más adelante con 2 órdenes. Por un lado tenemos la Orden TED 834 de 2023 sobre requisitos mínimos de tratamiento previo de depósito de residuos municipales en el vertedero. Por otro lado tenemos la Orden TED 789 de 2023 que regula los métodos de cálculo del coste de emisiones de gases de efecto invernadero en vertedero. Como veis, el abanico normativo en el sector de los residuos es muy amplio. Además, cada una de las comunidades autónomas tiene muchos casos normativas específica. Así como también existe normativa a nivel de ordenanzas municipales con la problemática asociada de que en muchos casos estas llegan incluso a contradecirse entre ellas. Como veis, el mundo de los residuos es muy complejo y requiere de profesionales muy preparados para poder garantizar que estos se gestionan y tratan correctamente. En este sentido, y centrándonos en la propia economía circular, debemos destacar que en España tenemos la Estrategia Española de Economía Circular, la EEEC, o España Circular 2030. Esta estrategia tiene varios objetivos, pero relacionados con los residuos son los siguientes. Reducir la generación de residuos un 15% respecto a lo generado en 2010. Reducir la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria. Es decir, el 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y del 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020. Otro objetivo es incrementar la reutilización y la preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados. Esto es algo muy ambicioso, pero ahí están los objetivos marcados junto con la hoja de ruta para alcanzarlos. Bueno, hemos visto un resumen muy básico del marco normativo de los residuos en España. Quiero que pongas en comentarios la normativa que crees que deberían conocer las personas
personas que vean este vídeo. Pasamos a presentar al invitado de hoy. No hay mejor persona para hablar de residuos, porque se trata del presidente de la Asociación de Gestores de Residuos del Sur, Agresur. Su nombre es Rubén Barreno, y él mismo contará de primera mano su experiencia en el sector. Compartimos la dedicación por la sostenibilidad y también la pasión por el baloncesto. Vamos a ello. Vamos con la siguiente sección de Root ESG Podcast. Hoy hemos hablado de residuos, hemos hablado de economía circular, hemos hecho un pequeño repaso al marco normativo que hay en España. Y hoy traemos un invitado de lujo para esta situación. Es el presidente de la Asociación de Gestores de Residuos del Sur, Agresur, Rubén Barreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Gracias por invitarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, cuéntanos un poco, Rubén, ¿quién eres y por qué estás aquí? Bueno, pues yo soy Rubén Barreno Martínez, tengo 46 años, ¿vale? Y soy el presidente de Agresur, ¿no? Asociación de Gestores de Residuos del Sur, a índole andaluz, ¿vale? Y representamos al sector, pues, que está ahora de moda sobre reciclaje, ¿no? Reutilizar, reciclar, recuperar. Pues nosotros desde el 2011 pues estamos representando al sector lo mejor que podemos y estando en una situación, como he dicho antes, pues muy en boga, ¿no? Estamos ahora mismo en el epicentro de la sostenibilidad y tal. Por fin, ya ahora se nos ve de otra manera. Es un sector que ha estado bastante atacado históricamente y que ahora está cogiendo una fuerza brutal, el sector de los residuos. Correcto. La verdad es que nuestro sector aglutinamos a diferentes especialidades en el sector del reciclaje, ¿no? Pero originalmente el germen de esta asociación pues la hicieron empresas dedicadas, como la mía, a la recuperación férrica industrial, ¿no? Férrica y no férrica, ¿no? Sidometalúrgica. Lo que propiamente se llamaban chatarreros, ¿no? O se le llama chatarrero. Una palabra que si se utiliza de manera peyorativa pues puede crear problemas, ¿no? En fin. Pero bueno, cada vez estamos aglutinando más gestores, no solo de chatarra, de acero y tal, sino también de cartón, plástico, bueno, polímeros, polietileno, plásticos hay mucho. Lo que pasa es que es una manera jerárquica de decirlo, ¿no? Vidrio, textil. Hoy en día, afortunadamente, se intenta que cualquier material que esté en uso, pues se pueda reciclar. Yo soy muy partidario de las asociaciones, de los colectivos y tal, porque no creo en esos lobos solitarios, ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza y a nivel sectorial es muy importante contar con este tipo de asociaciones. Y quiero que tú nos cuentes de primera mano qué le puede aportar Agresur a un gestor de residuos únicamente por asociarse. Vale, pues me parece perfecto que me hagas esas preguntas porque es una de las cosas que defiendo siempre, ¿no? Igual que tú, creo en el asociacionismo, en el de unirse para tener más fuerza y más en un país democrático donde la reunión de firmas y el apoyo de muchas entidades pues mueve mucho, ¿no? Entonces, pues yo siempre digo que esto se creó para tres puntos importantes, ¿no? Primero, la imagen, como hemos dicho antes, una imagen deteriorada, ¿no? Desde los años 70, 80, la gente pues no era transparente este sector y una de las cosas que queríamos era mejorar nuestra imagen, ¿no? Hasta el punto de que una de las primeras reuniones que tuvimos, yo soy de muy anécdota, ¿vale? Y una de las primeras anécdotas cuando nos sentamos con Guardia Civil, policía, había 2 mesas, allí ellos, aquí nosotros, y dijeron, venga, aquí los malos y allí los buenos. Y digo, coño, joder, ya somos los malos del tirón. O sea, bromas aparte, pues se ha mejorado, ¿no? Gracias a Dios colaboramos mucho con las entidades públicas, con Policía Nacional, tal, por el tema del cobre, que recientemente, por cierto, ayer robaron en Barcelona una línea de cobre y siempre se ponen entredicho, que tal. Pero ahí hay algo más, ¿no? Ya entraremos más profundidad. Después, pues, la unión en muchos temas. Todas las normativas, mejor que tú sabrás que este sector se ha normalizado de tal manera y tiene le llamamos muchas veces una burocracia, ¿no? Pero en sentido de que tanto a nivel europeo, estatal y local tenemos muchas normativas y muchas leyes que hay que cumplir. Y evidentemente, gracias a Dios, pues ya tenemos buenos profesionales que nos asesoran, como los ambientólogos y tal, siempre aquí al lado mía. Y porque tú formas parte de Agresur, ya lo desvelarás más adelante. Y la tercera, pues simplemente tener una especie de profesionalismo, ¿no? Que se nos vea como un sector próspero y con futuro.
¿Qué pasos tiene que seguir un gestor de residuos si quiere ser parte de Agresur? Entiendo que hay otras asociaciones y tal, tiene que ser algo, un proceso similar, pero bueno, por contarlo un poco, por si alguien se anima después de ver este podcast. Sí, sobre todo a gestores, ¿no? La palabra gestor, abarcamos mucho, no solo nosotros al principio pues aglutinábamos los que teníamos plantas propias, ¿no? Plantas de recuperación, plantas de intermedias, plantas de transferencia, pero si tú analizas en la Junta de Andalucía la lista Excel que hay de profesionales, pues hay más de 3.000 y ahí dentro pues hay autónomos, profesionales, transportistas, agentes y negociantes, que ya me gustaría que explicaras en uno de tus podcasts el día de mañana esas figuras. Poco a poco. Poco a poco. Porque de la noche a la mañana un señor con un móvil pues puede comprar residuos en un puerto en Ámsterdam y traerlo a Sevilla sin tener instalaciones y sin nada, y lo veíamos un poco intrusivo, ¿no? Pero bueno, todo tiene cabida siempre y cuando las reglas del juego sean para todos, ¿no? Igual. Total. Yo como asesor técnico, ya lo has desvelado, pero bueno, yo soy asesor técnico, formo parte del equipo Agresur, no estás aquí por casualidad, ¿no? Yo también me gustaría poner en valor el servicio que da Agresur de asesoramiento técnico a través de ya sea servicios de consultoría de consultoría mensual, digamos, o que puedes hacer tu consulta de las dudas que tengas para todo tipo de historias que tengas que hacer en tu empresa, o también la información a través de notas técnicas para esclarecer, digamos, esa normativa, esa maraña de normativa a la que tienen que enfrentarse muchos de los gestores de residuos que son socios, ¿no? Pues sí. Como bien dices, Agresur es una guía para productores, porque evidentemente son nuestros clientes, y para que el funcionamiento de los gestores vaya pues como debe ir día a día, ¿no? No solo tenemos una asesoría que tú cumples perfectamente en la asociación con lo que se te pide y se te exige y tal, pero también tenemos asesoría jurídica, asesoría ambiental, asesoría también en temas institucionales, marketing. O sea, lo que intentamos es que las empresas que estén dentro de Agresur estén actualizadas para competir con lo que venga, multinacionales, grandes consorcios, los chinos, en fin. Sobre todo en la web www.agresur.es, los teléfonos de contacto, pues pueden dejar un mensaje o bien llamar por teléfono, se le atenderá pues lo antes posible, ¿no? Ese aspecto. Rubén, tú eres gestor de residuos. Cuéntanos un poco sobre tu actividad. Quiero montar como una sección, por así decirlo, de Agresur en el podcast y traer gestores de cada tipo de residuos. Tú eres una perfecta representación de uno de los tipos de residuos porque son más importantes, lo has dicho. Sí, es verdad que, bueno, yo de formación soy delineante, ¿no? Especialista técnico de delineación, especialista en construcción, vamos, está industrial, la construcción industrial en el Politécnico y construcción es aquí en Heliópolis cercanamente, y después estudié la carrera de arquitectura técnica, aparejadores antiguas, ¿vale? Entonces yo estaba orientado en la construcción. Pero mi empresa familiar, que cumple dentro de 2 años 65 años, sobre todo el core, solo 65 años, pues, la verdad es que miras para atrás y la verdad te llena de orgullo, ¿no? Porque hemos tenido picos importantes, como cualquier otra empresa familiar, pues la verdad que miras hacia atrás y te da mucho orgullo, ¿no? Y más yo perdiendo a mi padre hace 4 años, que era para mí, ahora sí es tu mentor, ¿no? Pero mi padre para mí era todo en tema profesional, ¿no? Entonces, pues yo estaba orientado para una carrera tipo, ¿no? De hecho, mis pinitos fue en constructora, dirección facultativa y tal. Pero después de la construcción, mi padre, pues como sabía que lo íbamos a pasar mal los que nos dedicábamos a ese sector, pues me dijo, coño, tengo aquí una empresa familiar, nunca me presionó, nunca me obligó, y eso quizás sea el por qué quise yo entrar motivado, ¿no? Porque me vendió como diciendo, mire, ya estás fogueado, has tenido otro jefe, vienes quemado, esto es tuyo. Y yo con 27 años y con casi un chiquillo ya y tal, pues formé parte de la empresa de mi padre, que él pasaba un paso importante de autónomo a sociedad limitada y tal, por la facturación y tal. Y entonces, porque él lo necesitaba y me lo pidió. Entonces yo ya empecé a trabajar ahí con él. Y descubrí este sector, estamos hablando mediados de los 90, o sea, finales de los 90, principios de 2000 y tal, donde, parece mentira, la normativa medioambiental estaba
ahí. De hecho, no había carrera de ambientólogos porque cuando yo entré, aunque fue un intruso para el sector, porque nadie hacía... Tuve que inventarme. De hecho, cuando iba a la Consejería de Medio Ambiente, cuando hice el primer GRU de mi padre, que era gestión de residuos sin nada peligroso, algo sencillo, pues yo hice lo que hacía en la escuela, ¿no? Un proyecto como lo hacíamos, con muchas fotos, mucha explicación, porque la idea era de que el técnico no tuviese que desplazarse, aunque se tienen que desplazar, pero ponérselo todo más caíto, ¿no? Y me dio hasta la enhorabuena, me fue gratificante. Y ahí descubrí donde pude extrapolar lo que hice en la universidad en un sector diferente a este sector. Y entonces ahí nació pues mi vocación al sector de la recuperación férrica, el reciclaje, ¿no? Y tal. Pero es verdad que después he derivado, mi empresa ahora mismo tiene 3 líneas de negocio. El core nuestro es, por supuesto, la recuperación férrica, o sea, de residuos férricos industriales, residuos metalúrgicos, sacarlos como recurso y volverlos a llevar, una vez que hacemos un tratamiento simple de separación y tal, pues una vez los creamos ya casi en materia prima aprovechable y lo llevamos a fundición y tal, para que se hagan materiales nuevos. La otra rama es una consultoría ambiental para que el propio cliente que genera esos residuos sepa cómo tiene que hacer esa trazabilidad, y recientemente hemos hecho una empresa de higiene ambiental, que podríamos hablar más adelante. Estupendo. ¿Y cómo ves, después de tantísimos años de experiencia, cómo está el sector? Es decir, pues es que no tiene absolutamente nada que ver de 15 años para acá. Esto ha explotado y se ha regulado de una forma que es que, vamos, son 2 mundos completamente distintos. Tú que lo has vivido perfectamente, cuéntanos un poco, ¿cómo lo estás viendo? Pues, como te he dicho al principio, era todo tú solo, en una selva, ¿no? Cada vez tocabas algo. Exactamente, era Vietnam. Y además yo era de los que iba a la consejería. De pandemia para acá ya no es tan fácil contactar con un técnico y estar como en la escuela hacíamos en tutoría, ¿no? Que te ibas, ponías una lista, explícame esto, porque allí éramos tanto que lo bueno era que te conociesen, ¿no? Me decían a mí los viejos del lugar, aquí por lo menos que sepan quién eres tu cara, porque somos tantos, y además a mí me tocó estudiar aparejadores cuando en la construcción era una burbuja, que yo tenía un Opel Corsa y el marmolista tenía un Ferrari, ¿sabes? O sea, que la cosa se había desvirtuado bastante. Pues claro, entonces en ese aspecto al principio, en el mundo del medio ambiente, las empresas ambientales, que estábamos metidos nosotros en ello, pues no existía nada. Todo estaba un poco a fase de lo que decía Europa, ¿vale? Que ya tenía sus pinitos, Alemania, Suecia, todos estos países que nos llevan mucha ventaja en este tema. Pues entonces nosotros, a golpe de que equivocarte y tal, pues crecíamos, ¿no? Y teníamos más o menos, siempre hablabas con uno, porque claro, como no había ambientólogos, había temas que a lo mejor teníamos que hablarlo entre un buen abogado que se había dedicado por sin querer en temas ambientales, o algún arquitecto y tal, que entre unos cuantos, un ingeniero, pues podíamos sacar cosas. Se acaba el trabajo para adelante. Correcto, cosas que afortunadamente pues ya se ha normalizado y hay un proceso, una especie de programa ya hecho en su propia... Ya es un grado. Ahora es un grado y antes era... Pierdo ya, ¿sabes? Yo cuando entré era aparejador y ahora ahí técnico de... Ingeniero técnico, ¿no? Ingeniero técnico. Me han tocado 3 planes de aquí a... Vamos, fue horroroso. Ahora lo hablo con otros hijos de amigos míos y es que yo ha desvirtuado en una selva ahora. Pero bueno, el tema es que al principio era todo muy lento, todo en unos procesos muy, muy complejos, y ahora es un tren. Ahora nos ha venido, como tú dices, de lleno y hay que adaptarse. Hay veces que me levanto por la mañana y miro el móvil, entre LinkedIn, WhatsApp, tal, hay información que no me da tiempo a depurar. Sobrecomunicados. Y ver LinkedIn es, joder, no me digas esto, pero si esto lo tenía yo pensado, o sea, esto ya está montado. O sea que ahora mismo hemos pasado de la nada a estar ahora mismo que si no te mueves rápido, no existes. Bueno, y este repaso del sector, Rubén, o sea, antes era el desembarco de Normandía cada mañana y no sabía por dónde te iban a venir los golpes, ¿no? Ahora, más o menos igual, pero en temas regulatorios, la verdad es que está todo muy reglado, con mucha burocracia, como lo habíamos comentado antes, pero cuando se desarrolla todo este tipo de normativa, surgen oportunidades de negocio. ¿Qué crees que podrías contarnos sobre posibles oportunidades de negocio que a lo mejor no sean de tu sector metalúrgico, sino que sean de otro tipo de residuos que tú hayas visto y que hayas identificado, que puedas compartir con la gente? Pues sí, hombre, hay bastante. Y de hecho a mí me han propuesto algunos. Lo que pasa es que ojalá este país fuese como Estados Unidos, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Estados Unidos es un referente,
Pero es verdad que Estados Unidos, ahora menos, ¿no? Porque hablo con gente que vive allí, que ya no es tanto como antes. O sea, que las 3 grandes compañías que hay en el mundo, las 3 hayan generado en un garaje, aquí en España era imposible, hubiese sido imposible. De hecho, tú ves en algunas series americanas los niños vendiendo limonada para ganarse un dinero. Aquí en España llega Sanidad. ¿Quién es tu padre? Pues lo vamos a meter en la cárcel porque eres menor, vendes limones que has cogido ahí ilegalmente y tal, y total. Que al carajo el negocio, ¿sabes? O sea, empezamos mal, ¿no? Pero bromas aparte... Le hace pagar la cuota de autónomo a un niño de 12 correcto, años, y a ¿no? niños autónomos antes de haber generado y tal, y todo el rollo. Y el padre como explotación infantil. Vale, entonces, ¿qué quiere decir? Aunque parezca que es una broma, pero es la realidad. En este país hay gente que antes de empezar a facturar no puede todavía, lleva 3 meses con una nave, bueno, 3 meses, 3 años con unas instalaciones sin poderla darle de alta y tal. Entonces, afortunadamente se están poniendo pues la ley Omnibus, o sea, intentar agilizar todo mucho y tal. Desde hace mucho tiempo voy escuchando que la ventanilla única y tal. Pero, desgraciadamente, aunque ahora con los fondos Next Generation, esto está famoso y tal, y antes Yo no lo he visto. Pues, bueno, dicen que los hay. Dicen que están por ahí, Dicen ¿no? que es una leyenda urbana, Sí. ¿sabes? No sabemos qué va a pasar cuando te lo dan, si se lo pagan, si te lo van a dar. Se lo van. Tú sabes, esto es un misterio, ¿no? En este país, como digo, que es complicado, ¿no? Pero aún así llegan oportunidades. A nosotros nos han ofrecido desde sacar enseres de los huesos del aguacate o desde montar una planta para sacar recursos de los colchones. Los colchones es uno de los residuos más complicados que hay, aunque no sean peligrosos, pero en su composición son de los residuos que más llegan a vertederos. Y como tú sabes, los vertederos de aquí al 2040, por ahí, tienen que desaparecer como tal con la función que tienen ahora, que es depositarlo ahí de manera inerte y perpetua y que poco a poco pues, se vayan utilizando pues, como materia prima y tal, pero muy estancado, ¿no? Entonces, pues en otros países sí se están moviendo los negocios en torno a la economía circular, donde de cualquier idea se crea después un movimiento industrial potente y desde los colchones se están sacando. Me voy a sintetizar mucho más en los colchones porque lo he estudiado. Hay 3 tipos de colchones que paran en los vertederos. Los antiguos que tenían alambre, ¿vale? Que el de tu abuela que te clavaba cuando saltaba de chico. Los que se hacían intermedios de espuma y tal, que cuando ya se deformaban te quedabas abajo y tal. Y ahora están los viscolates. Los viscolates, que no sé lo que tiene eso. Lo Mónaco, ¿no? Se puede decir aquí marcas de estas, pues... los 3, que al final no deja de ser un látex, ¿no? Entonces, pues de esos 3... colchones, de esas composiciones tan diversas, se sacan aislamiento para la construcción, aislamiento para la aeronáutica. Se saca residuos férricos que se vuelven otra vez a meter en el ciclo profesional. Y se saca también una serie de textil usado donde se hacen los asientos de los aviones. Todo es circular. Y ese proyecto, ¿por qué no lo tenemos Ojalá, en Andalucía sería ya estupendo. Pero ¿por qué no lo tenemos en España? Es que aquí hay buenas ideas, ¿eh? Hay gente que desgraciadamente se va a otro sitio para explotar lo que aquí a lo mejor le han dicho que no. Pero hay buenas ideas y hay mucho dinero, ¿eh? Sí. Hay más dinero del que pensamos. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo me pongo en la perspectiva de un inversor que quiere decir, oye, mira, tengo este proyecto de economía circular alineado con la taxonomía verde en el tal, me van a dar un préstamo a tanto de interés respecto a una actividad que no sea taxativamente verde. Todo perfecto, pero llega el momento de los permisos. Llega el momento de poner en orden todo el permitting ambiental y tal que, bueno, pues, digamos, ralentiza todo el proceso, que hace casi que inviable ese tipo de inversiones. Efectivamente. Y también aquí hay otro problema, que todo queremos también que venga de lo público, ¿no? Aquí el tema de, como en Estados Unidos, vuelvo a reiterar ese país, pues porque la iniciativa privada, ahí se mueven unos fondos que si lo público te llega hasta donde te llega, porque al final yo soy de los que pienso de que el dinero público tiene que estar para ayudar, pero no para empezar. O sea, tú no puedes vivir de un dinero público, de una subvención, porque entonces estarías en contra de cualquier idea de mercantil. O sea, lo tiene que producir el negocio. Entonces,
¿Que te ayuda una subvención para el kit digital como estamos viendo ahora o para la energía eléctrica, para tener placas y tal? Bien, porque es algo paralelo a lo que tú estás generando, pero no se Es una ayuda. puede financiar públicamente cualquier idea. Es una Por eso es ayuda. importante, siempre defenderé pues la promoción privada, o sea, el capital privado. Y en eso, en otros países, pues hay una especie de fondos donde hay gente que llega y cree en ti y te da. Es verdad que las subvenciones, las ayudas y tal, yo lo veo como un apoyo. Lo veo como un apoyo y creo que todo el mundo lo debería ver como un apoyo porque al fin y al cabo lo que necesita un negocio, una idea y tal, es capital y una demanda del mercado, porque tú tienes que cubrir una demanda, tú necesitas clientes, tú no necesitas una subvención, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para otro podcast completamente distinto. Hablemos un poco también de los compromisos que se toman a nivel político, por no decir, ¿cómo decir? Pues político, en materia, por ejemplo, de economía circular. Yo no lo veo todo tan negro, pero sí que es verdad que no todo es tan sencillo como se suele pintar, ¿no? Oye, mira, nos vamos a plantar en un 50, me lo invento, un 50% de sustitución de flota de vehículos eléctricos en 2050. Macho, ese objetivo no es que sea ambicioso, es que eso no es solo comprar coche. Eso es una sustitución de muchísima infraestructura que no se sabe. ¿Quién ha hecho las cuentas de que eso pueda ser rentable? Y de la noche a la mañana. Porque esto es cambiar de ritmo con el pulmón económico que se tiene, ¿no? No todos somos multinacionales y tal. Pero el enfoque que estás planteando es verdad que se debe de hablar, ¿no? Debe de haber campaña. Esto es como la DGT, ¿no? Todos sabemos que nos tenemos que poner el casco cuando cojamos la moto y el cinturón en el coche. Que aún a día de hoy hay gente que ni se pone un casco y no se pone el cinturón, ¿no? Pero hay que ponerlo, aunque parezca que de perogrullo, hay que decirlo. Pues hay que hablar de economía circular, de desarrollo sostenible, de impacto medioambiental, todo eso hay que decirlo, aunque ya se sabe. Pero claro, dentro de esos lemas que se nos llena la boca, como tú has dicho, a los políticos, ¿no? Todos los políticos hablan sin saber, porque hace poco nuestro presidente, no voy a entrar si me cae bien o no, porque entonces esto se convertiría en otra cosa, pero hace un par de años dijo que nadie compre coches de gasoil y paró un montón de operaciones que tenía el sector automovilístico porque dijo que prácticamente iba a haber un apagón digital como en su día Aznar y tal, pero con los ordenadores, ¿no? Pues aquí que ya dejáramos de comprar los coches diésel porque ahora el futuro era el coche eléctrico. Y eso es una panacea. Tú no puedes cambiar. Ya no te hablo de los camiones y autobuses, porque son de las líneas de automoción que todavía van a llegar más tarde para que sean, porque se necesita un consumo potente y tal, ¿no? Aunque se está trabajando. Pero tú no puedes pagar de golpe y porrazo una economía que está instaurada para poner una que no sabes tú ni por dónde va a salir. Porque aparte, ahora dicen los gurús que el coche eléctrico no es el futuro, es el hidrógeno. ¿Sabes? Y mañana será el solar. Y mañana desde Japón están poniendo unas carreteras aimantadas donde el vehículo va como cuando nosotros teníamos el Scalextric pequeño, ¿no? Que nos vamos a dormir en el coche y te va a llevar ya con unas carreteras aimantadas a tu casa porque se va a saber la ruta como un GPS. Vamos a llevar a los niños en dron al colegio. Correcto, eso. O sea, también ya me están diciendo que los drones van a salir de tu azotea y van a coger los paquetes de Amazon y tal y te los va a traer, que ya se ven algunas películas y tal. Del dicho al hecho hay un trecho. Se habla de que ya mismo vamos a estar como en la película Blade Runner. Yo soy también, aparte del baloncesto, me gusta el cine bastante. Pero aquí hablan ya de que vamos a estar como en Blade Runner, coche flotando y todavía hay un Twingo aquí al lado de la universidad. He visto un chavalito con un Twingo, con un Fiat Tipo de los años 90. O sea, nos hablan de que hay que ir en un cohete espacial y desgraciadamente. Y la economía no está preparada tampoco para eso. Ni la economía de la población en general, ni tampoco la infraestructura. Y también nos centramos sobre todo en los impactos ambientales que a lo mejor son más famosos, ¿no? Huella de carbono. Oye, mira, con el coche eléctrico, si lo suministras con garantía de origen renovable, evitas las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay muchísimos otros tipos de impactos medioambientales. Por ejemplo, el problemón que tenemos con las baterías y nos metemos ahora en gestión de residuos, que es a lo que vamos en este podcast, ¿no? Oye, ¿hasta qué punto? ¿Quién ha hecho ese análisis de ciclo de vida comparativo
de verdad, que no me venga un estudio pagado por nadie, de cuál es el impacto ponderado negativo de un coche de combustión frente a un vehículo eléctrico. Que yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguno de los dos, ¿eh? Oye, que no tengo una opinión sobre esto porque no tengo los datos. Pero eso creo que es necesario hacerlo porque estamos yendo hacia un modelo de movilidad eléctrica que yo no he visto ningún estudio. O sea, que no tú eres experto. Que los he leído. Tú eres experto en huella del carbono. ¿Tú sabes que las baterías usadas de litio, ¿dónde acaban? Enterradas. No tienen reciclaje. O sea, el litio como tal se trata como los residuos de las centrales nucleares. Se hacen una especie de salas encofradas en el terreno y se meten allí y se dejan en el tiempo. A día de hoy, seguramente que se está trabajando. Bueno, hay empresas que se están dedicando ahora al reciclaje de baterías de litio, Correcto, pero siguen sin ser quiero rentables. saber esa trazabilidad. El reciclaje abre mucho. El amianto. ¿Sabe cómo se gestiona el amianto? El amianto se entierra. Se entierra en el suelo. Yo tengo un cliente que se dedica en su terreno privado en Castilla y León, recepciona el amianto de muchas partes de España. Ese hombre ya está buscando terrenos donde enterrar más. Porque sí, que es verdad que el amianto ya no se fabrica, porque por ley no se fabrica, pero todavía tenemos mucho amianto. De hecho, Europa quiere fomentar de que en España, que es uno de los países que más ladrillo ha montado, pues tiene mucho fibrocemento, ¿no? Sí, mucha Uralita, ¿no? La Uralita es una marca, ¿no? Pero que tiene muchas tuberías, cubiertas y tal. Y es una pasta gestionarlo, porque tienes que ir vestido con EPIs potentes, no se puede romper, tiene que fraccionarlo sin inhalar el tema, porque si lo inhalas, pues ahí tiene el problema, ¿no? Si se queda intacto. Por eso lo que se hace es flejarlo, hacer un paquete de seguridad y se entierra. Elon Musk a lo mejor dentro de nada los manda a la luna o al sol, ¿sabes? Y los quema allí. No sé si después la radioactividad del sol será positiva o negativa, pero todo lo que tú hayas visto en películas, Blade Runner, que te digo yo, Gattaca y tal, eso vendrá, pero muy lento. Ese proceso. Vale, entonces, no queramos rascar, y como tú bien dices, dentro de la palabra economía circular, reciclaje, está todo muy bonito, pero tienes, como todo en esta vida, tiene sus luces y sus sombras. Lo que hay que ser es prudente. Prudente a la hora de invertir o de decir, porque igual que en la bolsa, una influencia de una información sobre una pérdida de una empresa o un cierre tal puede conmover a que inversores inviertan o no y vaya a la quiebra una empresa. Esto es igual. Lo que diga un político, lo que diga una comunidad europea, eso después es ley y se puede llevar por delante un sector. Y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hablar de las problemáticas que nos encontramos en el sector de los residuos, porque hay bueno, tú sabes que ahora una de mis cosas, ¿no? En la parte de, una de las cosas que tengo es la parte de los riesgos, la parte de la aseguración, el aseguramiento, ¿no? De los seguros. Es de los pocos sectores, que los hay, pero bueno, que yo creo que este es el más descarado, ¿vale? No hay una sola compañía aseguradora que asegure una planta de reciclaje. ¿Qué te parece ese problema que tenemos en la actualidad? Porque yo creo que eso no se conoce. Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo para que las aseguradoras busquen la forma, porque estamos sin defensa, estamos indefensos completamente. Vamos, y tú me corregirás también, porque también tocas ese tema, pero vamos a ir por partes. Es que esto es grave. Es muy grave. Pero antes de nada, tú me has hecho una pregunta y te voy a hacer otra pregunta. Las gasolineras y las plantas petrolíferas y petroquímicas tienen seguro, ¿verdad? Sí. En sus instalaciones. ¿Por qué en un gestor de residuos no? Por la accidentabilidad. Carga de fuego, la probabilidad que ha habido mucha estadística de incendio y tal, que cuando sale ardiendo una planta de residuos, pues la nube es negra y tóxica. O sea, es como las centrales nucleares, ¿no? Entonces, aquí en España, si nos agarramos a lo mismo que las centrales nucleares, fuera de las plantas de reciclaje, ¿quién recicla? ¿Nos va a costar el dinero solo a lo público? ¿Solo vamos a ser almacenistas temporales y después mandárselo a otras potencias que nos cobran por gestionarlo? No, hombre. A mí cuando me dicen, no, plantas nucleares, Dios mío, a ver, que también conozco el tema. Nos ponen siempre Chernóbil. Joder, ¿habéis visto la serie de HBO? Que es alucinante. Chernóbil era en los años 80,
el declive de la Unión Soviética, no había seguridad ninguna, gente sin cualificación o una cualificación arcaica. Pero también vamos a poner el ejemplo de Fukushima, yo no me acuerdo ya, por la ola esta, el tsunami que casi se la lleva por delante, pero ahí está. Fukushima está funcionando. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario que el de Chernóbil. Potencias, japoneses como son, seguridad. Si hubiese sido un cascajo esa nuclear, estaría ya destruida. Habría un cráter en Japón. Claro, es riesgo, claro que sí, hay riesgo, pero vamos a gastarnos más dinero en seguridad. No decir que es como es riesgo, no vale, pero se ha demostrado y está comprobado con estudios que la energía nuclear es la más barata y la menos contaminante. Bueno, desde el punto de vista de carbono, sí que es verdad que tiene otros impactos, igual que hemos dicho antes con el vehículo. Y barata. Y barata. Vale. Pues esto es igual. Las plantas de gestión de residuos. Es que directamente cuando yo afortunadamente, mi planta, es verdad que es muy humilde, ¿no? Mil y pico de metros, tampoco es una gran superficie, pero es verdad que a mí me han dejado de asegurar. He sido de los que más ha aguantado con mi seguro. Estamos hablando siempre del contenedor. No del contenido. El continente es que... Correcto. Estamos hablando de que si mi planta sale ardiendo y no lo tengo asegurada, me tengo que gastar el dinero otra vez yo en comprarme otras instalaciones. No me lo pagan. Puedo tener asegurados los coches, los vehículos, algunas maquinarias, el material. Puedo asegurar el material. Pero lo que es las instalaciones en sí, no me lo aseguran. ¿Por qué? Porque consideran que somos un sector de riesgo. Pero de máximo riesgo. De máximo riesgo. Y yo creo que esto es como siempre dicen de que generalizar no es bueno, pero al final se está haciendo un daño, un daño comparativo con... No todo el mundo le mete fuego a sus instalaciones. Entonces, creo que es importante que, aparte de las inspecciones o entidades de control, las OCAs, que pueda derivar una compañía de seguros para ver si su cliente cumple con... Porque todas las plantas de instalaciones tienen sus licencias, sus proyectos, visados. O sea, estamos hablando de que esto no es una declaración responsable por una calificación, que esto no es un bar sin cocina. Que esto tiene una inspección, un proyecto, un técnico cualificado detrás. ¿No te vale eso? Bueno, y si no te vale, ¿por qué no creamos otro organismo de control ya con bomberos dentro, con jefe de planta, para que le puedan dar esa categoría de que es seguro? Oye, asegurable. Y es un problema que tenemos a nivel internacional, porque la FER, que es la asociación, nosotros somos Agresur en Andalucía, pero la FER es Madrid, aglutina a nivel nacional, nosotros autonómica. Pero la FER está teniendo los mismos problemas. Ellos están intentando reunir muchas pólizas posibles para subirlas al mercado del seguro, para que una gran compañía internacional, como pueda ser Joyce o tal, vea interesante captar eso. Pero ni aún así. En fin, es un problema que hay que seguir trabajando. Agresur, en ese aspecto, también está trabajando en ello. Pues sí, Rubén, la parte del asegurador, bueno, la parte de los seguros en la parte de la gestión de los residuos es un problema brutal, es brutal. De hecho, yo que estoy en contacto con todas las aseguradoras, no hay forma. Yo creo que esto va para bastante largo. Vamos con algo más positivo. Tú y yo compartimos una pasión. Tengo aquí una pelota de baloncesto. Te compartimos la pasión por el baloncesto. Esto es auténtica vida. Y para mí el baloncesto no es únicamente un deporte, para mí también es una influencia que he tenido en mi vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Cuéntanos un poco cómo ha influido en ti el baloncesto a nivel, por ejemplo, empresarial. Pues igual que hablaba antes de la influencia de la universidad y del mentor, de alguien que esté por encima y te enseñe, el baloncesto para mí lo es todo. O sea, yo llevo jugando al baloncesto que tengo 12 añitos, ¿no? Es verdad que no he llegado a cotas a jugar simplemente ligas provinciales, nacional. Tuve una lesión muy grave, de hecho tengo todavía prótesis por una lesión. Precisamente el baloncesto, y además fue antes de casarme que me dijo mi mujer, ¿el baloncesto o yo? Y dije, el baloncesto. Y me rompí la tibia y peroné por 2 trozos porque se me cayó un compañero. Pero sé que eso no importa, porque hubo un médico que me dijo, no jugarás más al baloncesto.
y he jugado al baloncesto. Gracias a otro médico, por eso las segundas opiniones son importantes. Entonces, bromas aparte, correcto, bromas aparte, el baloncesto es un deporte, ahora que está de moda también lo de inclusivo. Yo, como te he dicho antes, soy una persona de anécdotas, ¿no? Aparte de que el baloncesto desde los 12 años para mí ha sido una experiencia de valor, de amistad. De hecho, mis mejores amigos vienen del baloncesto. Siempre que hacemos algo está orientado al baloncesto. Mis 3 hijos, mi hijo Luis, Adriana y Elena, juegan los 3 al baloncesto, los 3 mejores que yo. Luis ya con 16 años ya jugaba en EVA. Adriana es campeona de todo con náutico y Elena está ahora haciendo sus pinitos también. Y es un orgullo, ¿no?, de que hayan cogido ese veneno que yo les he dado. Pero ¿por qué digo que es un deporte? Cuando a mí me dicen, ¿qué deporte le aconseja a mis hijos? Pues yo siempre digo el baloncesto. Porque aunque todos los deportes de equipo y tal, pues tienen su tema de colectividad, vamos todos a una, el compañerismo, pero el baloncesto, cuando yo era pequeño, mi abuelo, que era futbolista, fue futbolista internacional del Sevilla, Ramoní, pues cuando vio que yo era un patán jugando al fútbol, pues bueno, habrá que llevarte al baloncesto. Pero en la generación de mi abuelo jugar al baloncesto era cosa de mujeres, ¿vale? Después de mujeres se convirtió en cosa de patanes, de grandotes torpes. Y hoy en día, en la Euroliga, los 3 mejores jugadores no llegan a un 80. Campasso, Larkin y este que mete triples a chorros en Baskonia, Howard. No hay que ser un tío que mida 2,10 metros, como Gasol, 2,13 metros como Gasol, para ser, o 16, para ser un fenómeno. En el colegio mi hija Adriana ha sido como yo, siempre grande y tal, pues como las niñas desarrollaban antes que los niños, pues tú sabes, los niños son muy crueles algunas veces, ¿no? Que si gordita, que si no sé cuánto, que tal. Aunque mi hija Adriana siempre lo ha llevado bastante bien todo, es muy positiva, es como la madre es más positiva que yo. Ella siempre decía, no, yo soy grande como mi padre. Y una vez se creó un grupo de las super niñas, rubitas, así más o menos muy parecidas, y entonces a mi hija la excluían. Y yo dije, métete a jugar al baloncesto en el equipo del colegio. En un año era la líder. Y esas niñas de super amigas son sus mejores amigas ahora porque vieron que Adriana era líder en un deporte donde podía jugar todo el mundo. Entonces, para mí eso es el mejor ejemplo que puedo decir porque el baloncesto es positivo, ¿no?, en ese aspecto. Sostenibilidad social. Mira, en baloncesto está la sostenibilidad social, la económica. Tú ves las ligas como la NBA, antes de que ahora se está hablando del fair play económico en UEFA, la NBA lleva desde los años 80 haciendo un ajuste económico para que todo el mundo sea equitativo. Es verdad que al final Boston Celtics y Lakers pues tendrán más fama porque son las franquicias junto con New York Knicks, que es la que más gana, pero es la que menos gana. O sea, es un paradigma. Ten cuidado que el que diseña aquí, el editor, es de los Knicks. Pues los Knicks, como él sabrá, es la franquicia más famosa del mundo de la NBA, la que más factura, pero el último anillo lo ganó en el 77, cuando yo nací, puede ser, donde estaba Phil Jackson, que era hasta jugador y tal. Pero tú sabes que la gran manzana vende, ¿no? Pero aparte, mira qué bien está enfocado, que por cierto hoy empieza el draft. El draft siempre se lleva al mejor jugador universitario, el último de la liga. No hay algo más equitativo y poder crear una franquicia para que roten. En la NBA muy pocas veces gana, quitando la época dorada que a mí me inculcó Larry Bird, Magic Johnson, la época de los 80 y tal, donde ahí ganaban Lakers y Celtics muy continuado y los Bad Boys de Pistons se metieron por ahí. Pero hoy en día la NBA es muy difícil que gane 2 años consecutivos un mismo equipo. Y eso es bonito. Entonces, no es como aquí, el Madrid gana 16.000 veces la Copa de Europa, que antes de empezar la Champions ya hay que darle al Madrid la Copa de Europa porque va a llegar él. ¿Sabes qué? Él, y esto como cuando Lineker, que era un jugador que tenía el Barcelona de fútbol, decía, el fútbol juegan 11 contra 11, lo inventaron los ingleses y siempre gana Alemania. Pues ya hay que decirlo, siempre gana el Madrid, ¿sabes? Pero bueno, bromas aparte, y el fútbol es el fútbol, lo tenemos, ¿no?, inculcado. El baloncesto, como yo digo, es un ejemplo, ¿no? Y creo que es un deporte caballo ganador, siempre muy vinculado al colegio, a las formaciones, a la universidad. Y como también nos dedicamos al tema de la sostenibilidad, te traía algunos datos, no sé si te gustaría saber
la NBA, por ejemplo, en tema de sostenibilidad, ¿qué hace? Bueno, pues la NBA desde el 2008 tiene la Semana Verde de Green Week, que es una semana temática dedicada al medio ambiente. Y se hacen de manera interna. La liga promueve que los aficionados trasplanten árboles, den campañas publicitarias enfocadas a la sostenibilidad. Pero en Estados Unidos hay una asociación que se llama The Green Sport Alliance, que se creó en los años 70, donde todas las franquicias de todos los deportes que hay en Estados Unidos, que de la NBA el fundador fue Portland Trail Blazers, que es el equipo más ecológico de la NBA, de Silicon Valley. Exactamente, pues Portland Trail Blazers, donde jugó nuestro Fernando Martín, donde jugó Drazen Petrovic, Sabonis, Rudy, que ganó el concurso, que le quitaron el concurso de mate. Es como vive es una población, Oregón, Silicon Valley y tal, pues llevaron el estandarte de la sostenibilidad antes que ningún equipo de la NBA. Después le sigue Toronto Raptors, porque Canadá es un país muy sostenible, ¿no?, en ese aspecto. Pues esa institución, en el 2010, la Green Sport Alliance se une a la NBA y crean unos tips en web y en el día a día sobre la economía sostenible y la triple R. Obligan que todos los pabellones tengan un 40 o un 30% de energía renovable, tanto en placas solares, agua, los cuartos de baño, los aseos como el Burger King y tal, que apenas hay agua que se utiliza, instalaciones sostenibles para también con el desarrollo también de las ODS, donde un minusválido pueda llegar bien. Esos son pioneros en ese aspecto. También es importante que se le dé una campaña, al igual que el tema de las etnias, ¿no?, el racismo y tal, pues se enfocan mucho en el tema. Y es ejemplar. En la ACB también se están haciendo cosas, se está enfocando más al tema bullying, que también es súper importante, pero en temas sostenibles, pues la NBA es la que pegó fuerte, ¿no? De hecho, tengo aquí otro dato, que Portland Trail Blazers en una campaña plantó más de 3.000 árboles en una zona de Oregón. Y el jugador más sostenible de la NBA es Malcolm Brogdon, que juega ahora en Portland Trail Blazers. Ha jugado en mis Celtics, estuvo en Celtics, que no funcionó bien ese traspaso, y se ha ido a Portland. Sí, además tiene coco, es un tío tal, y de hecho tiene un movimiento que se llama Hops 2.0, como 2 Hops, que es donde están haciendo campañas para recapitular la sostenibilidad en donde ellos, los afroamericanos, vienen, en África, ¿no? Entonces, esta plataforma que ha creado él con otros jugadores, pues se dedica a abrir pozos de agua, como lo que ha hecho este influencer y tal, que Mr. Beats y tal, y pozos de agua, pero que se sustente con bombas con energía solar. Y bueno, solo estaba también, había una iniciativa muy chula de Lulden, ¿no? Sí, correcto, el inglés, el británico. Y creo que Ibaka, ¿no? Correcto. Sí, al final, quieras o no, todos los grandes jugadores de baloncesto están asesorados, ¿no? Y seguramente ya tendrán un asesor de sostenibilidad. Pues me ha encantado los datos que me has dado, porque no tenía ni idea de que Malcolm Brogdon, con esa mecánica tan fea de tiro, podía ser... Pues fue rookie del año del 2017. Se la pinchó 2 veces a LeBron en la cara en los playoffs. Yo creo que fue por eso. Eso fue, como decimos, su ópera prima. Exactamente. Ahí se bautizó. Para mí el baloncesto, de hecho, para mí a nivel empresarial y tal, es lo que me ha mantenido a mí competitivo. Es decir, yo tengo una influencia muy grande de Kobe, de la Mamba Mentality, la tengo metida aquí en el corazón. Y esa competitividad que tengo a lo mejor en los negocios y a nivel de consultoría, a nivel empresarial, pues yo mucha de esa parte la tengo por Kobe Bryant. Fue un palo tremendo que se muriera, pero bueno. La parte del baloncesto y la sostenibilidad yo creo que están vinculadas. Más deporte y sostenibilidad. Correcto. El vector tan fuerte, tan fortísimo, que es como catalizador de sostenibilidad que tiene el poder del baloncesto, del fútbol, de cualquier tipo de deporte, es brutal. La influencia que tiene dentro de los aficionados, eso hay que explotarlo, porque es que el mensaje llega mucho más profundo. Es una pena que Sevilla, siendo la 4ª ciudad de España, el baloncesto lo tiene un poquito abandonado. Hay afición, como en el rugby también, pero
estamos muy polarizados por el fútbol, ¿no? Pero a colación de lo que tú has dicho de llevar equipos, gestionar grupos, yo soy entrenador también de baloncesto. Y cuando entreno un equipo de baloncesto, lo extrapolo a mi empresa. Y veo qué persona, por sus cualidades, puede estar en cualquier sector, en cualquier zona empresarial. A lo mejor hay una persona que se sabe desenvolver bien, pues es un buen comercial. A lo mejor hay un chaval que se desenvuelve con las herramientas, pues puede ser un peón extraordinario. Entonces en el baloncesto es cuestión de que si eres alero, eres escolta, distribuyes, aunque la parte más difícil es el base, porque tiene que hacer jugar y jugar, pero es un símil que podemos intentarlo. Bueno, de hecho, no estamos descubriendo nada. Muchos coaching, muchas universidades tienen a ex entrenadores como Pepu de Estudiantes, que fue seleccionador español y tal. Él da charlas universitarias, y Gasol, que está estudiando creo que medicina y tal, que también explica su experiencia a nivel de gestión de grupo y la gestión de un vestuario de baloncesto, extrapolándolo a la gestión de una empresa. Hay incluso un libro de Aprende a programar con baloncesto. Hay varios. Pues... Hay varios. Y otro día recomendaré libros que estén vinculando el baloncesto y pues me la encantaría empresa. porque lo aplicaré seguro. Pues Rubén, nos hemos ido por las ramas porque una Sí. vez que yo cojo una pelota, la verdad es que no sé hablar de otra cosa. Me interesa mucho la sostenibilidad y tal, Claro. pero me gusta mucho más el baloncesto. Sí. Habrá Nada, que quedar en hombre, una pachanga. espero que bueno, sí. a mí la palabra pachanga no me Pachanga gusta. no me gusta. Bueno, un partidito Un a partido de pegarnos baloncesto, piña. exactamente. Así que me ha encantado tenerte. Espero que sea la primera de muchas. Sección de Agresur encantado. oficial. Espero verte mucho por aquí y me ha encantado tenerte por Muchas por gracias a Ruti ti SG. y al equipo. Soy unos cracks. Estupendo. Hasta luego, Rubén. ¡Guau! Sergio, tremenda charlita con Rubén, ¿eh? Me ha encantado la parte de la NBA. Yo es que cada vez que me tocan el baloncesto me vuelvo medio loco. Aquí tienes a Pablo, el productor, y está yo creo que temblando después de todo lo que ha escuchado después de Malcolm Brogdon. Así que nada, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Sección de las preguntas y respuestas. Brutal la entrevista con Rubén. Me ha encantado, llena de debate, polémica, en fin. No se puede tener un invitado mejor y de este calibre, Abilio. ¿Qué será para el próximo? A ver qué tenemos. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Aquí es muy complicado que venga la gente. Vamos a ver si... Genial. Bueno, a ver, las preguntitas de esta semana, una realmente la habéis resuelto, o por lo menos la habéis trabajado mucho. Te la voy a dejar para la segunda. Voy a empezar con la primera, que la trae Laura, nos la ha preguntado a través de TikTok. Ella tiene un bebé de 7 meses, como tú. Bueno, 8. 8, pues eso. El mío es como uno de 1,5. El mío de 6,5, o sea que estamos todos aquí en la misma franja. Todos nos encontramos en la misma situación y, Abilio, ¿un bebé es o no es sostenible ambientalmente? Y voy a especificar aquí, porque la pregunta de Laura básicamente se centra en el tema de los pañales. Si hay las marcas si son sostenibles, si no son sostenibles. Los pañales reutilizables son una guarrería, eso mancha, hay que lavarlos, tú y yo ya lo sabemos de sobra. No te voy a preguntar qué pañales utilizas tú, si son más o menos ecológicos, pero sí que quisiera abarcar un poquito más la pregunta, es toallitas. Son telas, o sea, hay muchas cosas que se le da una segunda vida, ¿no? La ropa se hereda y demás. Sí, claro. Hombre, es complicado, ¿no? Es decir, la cantidad de pañales que usa un bebé en su etapa hasta que deja de los pañales es ingente. O sea, yo no tenía ni idea hasta que fui padre de la cantidad de pañales que puede generar un ser humano en sus primeras etapas de la vida, de 8 a 10 pañales diarios, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad. Y el problema es que separar esos materiales es muy complicado. De hecho, van a la sección a la fracción de restos, ¿vale? O sea que todo lo que podamos hacer para no generar ese residuo, iremos en pro de la protección medioambiental, de la prevención de esos residuos, porque es un problema el tema de los pañales. No tiene fácil tratamiento. De hecho, conozco muy pocas empresas que gestionan este tipo de residuos. En cuanto a las toallitas, pues toallitas, el problema principal es que es cuando pasan a la red de saneamiento. Las empresas de agua tienen problemas brutales, pero de colapsar las depuradoras de las ciudades por las toallitas. Son veneno de las redes de saneamiento. Por tanto, hago un llamamiento a que no tiréis las toallitas por
por el váter ni tal, porque es que os cargáis la red de saneamiento de vuestra Sí, ciudad. o sea, ese cartel que vemos en el váter del colegio, de algún sitio público que entra y ve, no tires las toallitas al váter, es cierto, no las tires. ¿Y esos paquetes que te dicen se pueden tirar al váter? No las tires tampoco. Tampoco, ¿verdad? No las tires tampoco, no las tires tampoco. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo he tenido que llamar a desatascar mi casa, que es una casa, porque yo he tirado toallitas siendo inocente y yo le dije al hombre que vino a desatascar, digo, mira, si pone que se pueden tirar, ¿sabes? Me dice, no, ni una. No, son venenos, son el veneno de la red de saneamiento y no es tanto a nivel de tu vivienda como cuando llega a la depuradora de tu ciudad, que ahí se forma un cristal. Y bueno, eso es otro residuo que es muy complicado de gestionar, pero va a la fracción el resto al fin y al cabo. Claro, yo no creo que haya un camino que las grandes compañías como Dodot estén buscando un camino recto hacia la sostenibilidad con sus pañales. Bueno, hay productos de pañales y tal que están buscando eso desde el ecodiseño. Pero lo de siempre, una iniciativa que es muy novedosa, pues no tiene tanta demanda en el mercado, son productos más caros, no tienen su red de distribución en el mercado suficientemente optimizadas para competir en precio. Está en una etapa un poco primigenia, pero yo creo que se va a tirar por ahí en la parte de los pañales, porque es un problema bastante importante. Sonado, además. ¿Y pañales reutilizables, Abilio, tú los utilizas? Yo no, lo siento, es que no, me puede. Yo tampoco. Pues lo siento. Lo sentimos, Laura. No hay muchas opciones. Buscar en las etiquetadas cuál es la más ecológica, la que utilice más papel, ¿no? Que están hechos de gran parte de papel, de algodón, ¿no? No sé de qué están hechas, la verdad, no tengo esa información, pero vamos que... Busque la más eco. No hay muchas opciones, pero las habrá. Vayamos con la segunda pregunta, y esta es la que iba relacionada con la entrevista, Abilio. Nos la hace Fernando desde Madrid. Él, por lo visto, coge la M30 diariamente y desde enero ya se implantó que la M30 también entraba en zona de bajas emisiones. ¿Ah, sí? Sí. Yo también voy a Madrid y sí, me pasó. Tuve que cambiar de coche. Claro, el mío es diésel del 2006, es ultra mega contaminante. ¿Sabes? Por lo visto es ultra mega contaminante. Y entonces tuve que ir con uno de gasolina de 2011, concretamente. Bueno, aquí la pregunta que nos hace Fernando es ¿hidrógeno o eléctrico? ¿Con qué te quedarías? Si voy a cambiar de vehículo. Un poco compleja esa. Verás, lo hemos tratado antes con Rubén. La descarbonización de la movilidad, de hecho, el Inventario Nacional de Emisiones de España, un grandísimo porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero es por culpa de la movilidad, tanto de personas como de transportes, como de todo tipo de movilidad, ¿vale? Es muy complicado hacer esta transición hacia un modelo eléctrico o un modelo de hidrógeno y tal, porque para poder suministrarle energía a tantísima cantidad de parque móvil, hay que hacer una reestructuración completa de todo. Es decir, las gasolineras pues ya como que no sirven para nada. Tienes que crear electrolineras, que las llaman, ¿no? Hidrogineras, no sé cómo se llama, pero se llaman así, ¿no? Y además la infraestructura de distribución energética que hay que crear para darle de comer a ese parque eléctrico. Por tanto, la transición es compleja. Si me haces la pregunta de eléctrico o hidrógeno, pues depende, la respuesta depende. ¿Cuál es tu patrón de movilidad? Es decir, ¿necesitas hacer muchos kilómetros al día? ¿Tienes acceso a hidrógeno para podérselo suministrar a tu vehículo cuando no tenga combustible? Es que depende muchísimo. A nivel de contaminación no, a nivel de gases de efecto invernadero, te diría que si la electricidad o el hidrógeno es verde, es un buen impacto para reducir la huella de carbono de tu movilidad. A nivel de contaminación atmosférica, porque la zona de bajas emisiones no es por gases de efecto invernadero, es por contaminación atmosférica también. Pero a nivel de otros impactos, por ejemplo, los vehículos eléctricos usan baterías muy, muy grandes. Es un problema la gestión de esas baterías. No tengo el dato de cuánto porcentaje se recicla o se gestiona al fin de vida de esas baterías, pero bueno, me atrevería a decir que es muy bajo, por lo que puedo ver en el mercado. Según ha comentado Rubén, se entierran, ¿no? Las baterías.
Es un comentario de Rubén. Es un comentario de Rubén y pondremos la referencia, por supuesto. Pero sí que es verdad que el sector no creo que esté... Bueno, el sector no, nuestra sociedad no creo que esté preparada todavía para hacer una sustitución masiva de vehículos de combustión por eléctrico o hidrógeno. ¿Que podrá ser en el futuro? Por supuesto, pero faltan muchos millones y mucha obra y mucha infraestructura que instalar para que esto sea una realidad. Y si no, siempre tienes la opción, Fernando, de un coche histórico. Con eso también te dejan entrar en las zonas de bajas emisiones. Ahí no importa. En bicicleta por la M30. Bueno, Abilio, la tercera pregunta nos la hace Mariana a través de nuestro short en TikTok. Relacionado con lo del tema de los microplásticos que hablamos en Galicia y demás. ¿Te acuerdas de ese episodio? Vale, pues ella nos ha respondido y nos ha dicho, oye, en Tarragona estamos fatal. O sea, en Galicia pasa. Por desgracia ocurren desastres como este cada X tiempo. Pero es que en Tarragona, oye, es un goteo diario. No hay sitio, las petroquímicas, si es que pagan multas, simplemente las pagan y siguen vertiendo. Esto es una problemática constante y diaria. ¿Qué soluciones habrá en el futuro? ¿O se va a seguir así, persiguiendo esporádicamente con los inspectores que haya a multar a este tipo de empresas? Ese comentario creo que lo vi en YouTube o TikTok, lo has dicho en TikTok, ¿no? Pues me parece muy interesante porque uno es, digamos, la visión de un accidente que se podría minimizar con prevención de ese riesgo. Esa minimización de ese riesgo es con prevención, al fin y al cabo, como vimos en el podcast anterior, pero esto es una vergüenza. El contaminar de forma continua y deliberada, porque en tu balance entre la sanción y lo que te cuesta prevenir ese impacto sale ganando la sanción porque te cuesta menos, eso es una vergüenza. De hecho, es un delito. La ley de responsabilidad ambiental, si esa actividad, que entiendo que sí, por ser una industria, está sometida a autorizaciones ambientales y tal, bueno, todo eso está en un anexo de la responsabilidad ambiental, la empresa está sometida al principio de quien contamina paga, ¿vale? Por tanto, esa empresa, si está contaminando y se prueba que está contaminando, tiene la obligación de restaurar el ecosistema hacia el punto en el que se encontraba en un primer momento, con una responsabilidad que se llama ilimitada, o sea, que te puede costar los millones. De hecho, se hace lo que se llaman análisis de riesgos medioambientales para que puedas cuantificar cuál es la garantía financiera medioambiental que tienes que contratar con una póliza, con un aval o con un fondo tuyo, una provisión de fondo, para garantizar que si pasa algo, tienes dinero suficiente o una cobertura suficiente para restaurar el ecosistema a la situación inicial. Entonces, Abilio, ¿estas empresas se van a cagar? Estas empresas deberían, si se hacen las cosas bien, cagarse. A mí me pasa algo, esto creo que es algo muy de la humanidad, entre comillas, por así decirlo, muy de nosotros, que somos así como somos. Y me pasa también con mi niña, que tiene 10 años, ya sabes. Y ella cuando le digo, tienes que comerte todas las lentejas, me dice, no quiero, digo, pues te castigaré si no te las comes enteras. Me dice, bueno, ¿cuál es el castigo? ¿No? Voy a compensar. Pues esto, digo, qué monopolista eres, ¿eh? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta la compensación? Y no es sabe mucho. Pero es que así estamos en el resto del mundo, que deciden la compensación al hacerlo bien desde el... Bueno, yo me he encontrado con situaciones brutales de esa balanza que te he contado entre sanción y hacer las cosas bien, y me he encontrado con situaciones brutales. Y las cosas se suelen hacer bien, pero sí que es verdad que en el mundo, en la Villa del Señor, hay de todo. Bueno, Mariana, ya sabes, no te preocupes. Se van a cagar. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Seguidnos en todas las redes sociales, dejad comentarios, un me gusta en YouTube, un like en los shorts de TikTok. No, la verdad es que la de las redes sociales eres tú el que manda, pero suscribirse en todas las redes sociales que tengamos. Y nada, esperamos que os haya gustado el contenido de hoy y nos vemos en el siguiente podcast. ¿Quieres decir algo, Sergio? Sí, que nos vemos.